Buenos días. Os he preparado una presentación para repasar la formulación de compuestos binarios e hidróxidos. A muchos de vosotros os salió bastante regular el examen y, y os voy a mandar este resumen y además este video tutorial que lo colgaré en YouTube para que repaséis la formulación. Después de que la repaséis, quedaremos un día para hacer un examen online. Os enviaré un cuestionario con respuestas múltiples a cada uno de vosotros y cada uno lo tendrá que hacer en su casa, ¿vale? Lo primero de todo, ya sabéis que los compuestos binarios son sustancias que están formadas por dos elementos químicos diferentes, por eso la palabra binario, ¿vale? Y los hidróxidos son compuestos químicos que tienen hidrógeno y oxígeno. Para formular los compuestos nos ayudamos de los números de oxidación, ¿vale? Los números de oxidación están relacionados con los electrones que ganan, que pierden o que comparten los átomos para ser estables, o incluso con la carga que adquiere alguno de ellos cuando atrae hacia sí el par de electrones compartidos con otro, pero eso es lo de menos, ¿vale? ¿Qué números de oxidación os tenéis que saber? Pues tenéis que saber que los elementos del grupo 1, es decir, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienen número de oxidación más 1. Ese número de oxidación coincide con la carga que adquieren los átomos de estos elementos cuando pierden un electrón para ser estables, como el gas noble del periodo anterior, pero eso es lo de menos. Tenéis que aprenderos esto como si fuese una de carrerilla. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, más 1. Los elementos del grupo 2 pues tienen número de oxidación más 2, que es la carga que adquieren cuando pierden dos electrones para adquirir la configuración del gas noble del periodo anterior y de esa manera ser estable. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, más 2. Hay que sabérselo de memoria. La plata tiene número de oxidación más 1. El zinc y el cadmio tienen número de oxidación más 2. Y el boro y el aluminio tienen número de oxidación más 3. Esto también hay que aprendérselo de memoria. Los números de oxidación de los no metales, recordad que eran los elementos que estaban a la derecha de esta escalerilla imaginaria y que tenían tendencia a coger electrones para ser estables, como el gas noble que está al final de su periodo, en vez de perderlos, como le ocurría a los metales, pues los no metales pueden tener número de oxidación, positivo y negativo. El número de oxidación negativo es el único que os vais a tener que aprender y coincide con el número de electrones que necesitan para ser estables. Mirad, por ejemplo, el flúor necesita un electrón para ser como el neón y ser estable, para tener la misma configuración electrónica que el neón. Al cloro le sucede lo mismo, con un electrón más tendría la configuración electrónica del argón y ya sería estable. Al bromo lo mismo, con uno más sería como el cristón y al yodo con uno más sería como el xenón. Pues bien, pues todos estos tienen número de oxidación negativo menos 1. ¿Por qué? Porque es el número de electrones que necesitan para ser estables. Por el mismo motivo, estos de aquí tendrían menos 2, estos de aquí tendrían menos 3 y estos de aquí tendrían menos 4. ¿Vale? Aquí os lo he puesto mejor. Bueno, y el hidrógeno tendría menos 1. El hidrógeno tendría número de oxidación negativo menos 1. ¿Vale? Estos números de oxidación son los que van a utilizar todos estos elementos que están aquí cuando forman compuestos binarios en los que actúan como el elemento más electronegativo.
Eso lo vamos a ver ahora después. Vamos a repasar estos números de oxidación. El hidrógeno, -1. El hidrógeno siempre 1 o menos 1. Flúor, cloro, bromo, yodo. Flúor, cloro, bromo, yodo. Aquí abajo estaría el lactato, pero ese ya hemos dicho muchas veces que no trabajamos con él porque en toda la Tierra se cree que hay 25 gramos y no es cuestión de... y no es nada de abundante, ¿vale? Flúor, cloro, bromo, yodo, -1. Oxígeno, azufre, selenio y teluro, -2. Nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, -3. Y carbono y silicio, -4. ¿Vale? Los números de oxidación positivos coinciden con los electrones que pueden compartir estos átomos para alcanzar una configuración estable. Lo he puesto aquí porque el año que viene, en cuarto, sí lo necesitaremos para poder formular los compuestos ternarios, pero este año no hace falta que sepáis esto, no os lo tenéis que saber, ¿vale? Y tampoco tenéis que saber pues todos estos que hemos dejado por aquí. ¿Y por qué no tenéis que saber estos números de oxidación? Porque como hay más de uno, yo lo tendré que indicar bien en el nombre del compuesto utilizando prefijos o indicando al final el número de oxidación entre paréntesis y el número romano, o bien indicando los subíndices en la fórmula para que vosotros me podáis indicar el nombre del compuesto. Pues vamos a empezar con los compuestos binarios. Ya hemos dicho que compuestos binarios, llamamos compuestos binarios aquellos compuestos en los que se unen dos elementos químicos. ¿Bien? Primero escribimos el símbolo de un elemento y luego escribimos el símbolo del otro. Siempre escribimos primero el símbolo del elemento que esté más a la izquierda en la tabla periódica y más abajo. Ese es el que vamos a escribir primero, pero que vosotros tampoco tenéis que preocupar de esto porque los compuestos los voy a escribir yo o los voy a nombrar yo para que vosotros me escribáis la fórmula. Tampoco os preocupéis de esto. Lo único que tenéis que saber es que el que está escrito primero actúa con número de oxidación positivo. A continuación escribimos el símbolo del otro elemento y eso sí, el símbolo del elemento que se escribe a la derecha siempre va con número de oxidación negativo. ¿Qué significa esto? Pues que el flúor o el cloro o el bromo o el yodo van a actuar con -1 en los compuestos binarios cuando están escritos a la derecha. El oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro van a actuar con el -2 cuando están escritos a la derecha. El nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio con -3, el carbono, silicio con -4 y el hidrógeno con -1, ¿vale? Pues vamos a ver unos ejemplos para que veáis que esto es sencillo. Imaginaros, por ejemplo, que os digo que me escribáis el compuesto binario que está formado por el aluminio y por el cloro. Como el aluminio está más, como veis, está más a la derecha, perdón, a la izquierda, más a la izquierda que el cloro, pues como está más a la izquierda, lo escribimos primero. Pero que eso no os preocupéis porque eso lo voy a poner yo en la fórmula. No tenéis que saber quién está más a la izquierda y quién está más a la derecha. Lo que sí tenéis que saber es que el aluminio, como hemos visto antes, tenía o tiene número de oxidación más 3. Aluminio, número de oxidación más 3. Pues si el aluminio tiene número de oxidación más 3, que se lo he puesto aquí arriba, aunque esto no hace falta ponerlo cuando estéis formulando, con esto quiero decir que el aluminio tiene número de oxidación más 3. Y hemos dicho que el elemento químico que se escribe a la derecha actúa con el número de oxidación negativo. El cloro tiene número de oxidación negativo, lo veis aquí, perdón. El cloro, aquí está el cloro, tiene número de oxidación negativo -1. Por eso he puesto encima del cloro el -1. Y ahora, una vez que se han escrito los símbolos, los números de oxidación se intercambian. Al cloro le pongo como subíndice el número de oxidación del aluminio sin el signo, prescindiendo del signo, y al aluminio le pongo como subíndice el número de oxidación del cloro, sin el signo y teniendo en cuenta que el 1 no se pone. Bueno, pues este sería el compuesto binario formado por el aluminio y el cloro. Ahora después aprenderemos a nombrarlo.
Y si uno de los dos elementos que se van a unir para formar el compuesto binario presenta más de un número de oxidación, pues entonces en ese caso tenemos más de una posibilidad. Vamos a ver, por ejemplo, el compuesto formado, los compuestos binarios formados por el azufre y el hierro, ¿vale? El hierro está más a la izquierda, el hierro está, como veis, más a la izquierda y más abajo que el azufre. Luego este sería el elemento que tiene mayor carácter metálico, el que escribimos primero, aunque os vuelvo a repetir que eso tampoco os tiene que preocupar porque ya os lo voy a poner yo, ¿vale? Entonces primero escribimos el hierro y luego escribimos el azufre. Hemos visto que el elemento que se escribe, el hierro, que es el primer elemento que escribimos, en la tabla vemos que tiene número de oxidación más 2 y más 3. Esos números de oxidación vosotros no lo habéis estudiado. Os he dicho que no lo estudiáis, pero lo que está claro es que como el hierro no es ninguno de los números, de los elementos cuyo número de oxidación os habéis tenido que aprender, pues eso significa que tiene más de uno. Y como tiene más de uno, pues tenéis que estar atentos porque yo lo tendré que indicar de alguna manera. Ahora vamos a suponer que sabéis que los números de oxidación son más 2 más 3. Bueno, pues entonces hay dos posibilidades: que el hierro actúe con el número de oxidación más 2, que es el ejemplo de aquí arriba, o que el hierro actúe con número de oxidación más 3, que es el ejemplo de aquí abajo. Como el azufre, que es el elemento que se escribe a la derecha, tiene que actuar con su número de oxidación negativo, que solamente es 1, el menos 2, pues aquí lo habéis visto, el azufre que está aquí actúa con número de oxidación menos 2. Pues una vez que hemos puesto arriba de cada uno los números de oxidación con los que pueden actuar, que ya os digo que eso no hace falta ponerlo, es para que aprendáis, pues como se tienen que intercambiar los números de oxidación, este 2 lo tenemos que poner ahí prescindiendo del signo, aquí lo tenéis, y este 2 lo tenemos que poner aquí como subíndice detrás del símbolo del hierro, prescindiendo del signo. Y ahora, como 2 y 2 son números pares que se pueden simplificar, que se pueden dividir entre 2, dividimos y nos quedaría que la fórmula del primer compuesto entre el hierro y el azufre que estamos viendo es FeS, ¿vale? En el otro caso, pues lo mismo, si el hierro actúa con número de oxidación 3, ese subíndice es el que le vamos a poner al azufre, por eso aquí hay un 3. Y como el azufre está actuando con el menos 2, se lo ponemos al hierro sin el signo y se quedaría de esta manera. Ahora no podemos simplificar, pues este sería el segundo compuesto que pueden formar el azufre con el hierro, ¿vale? Ya sabemos cómo se forman los compuestos. Ahora vamos a aprender a nombrarlos, ¿vale? ¿Cómo se nombran? Bueno, pues se nombran al revés de cómo se escriben. Es decir, primero tengo que empezar de atrás para adelante, ¿vale? Primero nombramos el elemento que está a la derecha terminado en uro. Como aquí hay un cloro, a la derecha hay un cloro, pues esto será un cloruro. A continuación se pone la palabra de, cloruro de, y por último indicamos el nombre del elemento que hay a la izquierda, cloruro de aluminio. Pero como los metales, los elementos que se escriben a la izquierda, pueden tener más de un número de oxidación, puede ser que haya más de una posibilidad, como hemos visto anteriormente en el caso del azufre y del hierro. Entonces, para poder diferenciar un compuesto del otro, tenemos que utilizar o bien los prefijos multiplicativos, o bien tenemos que indicar al final del nombre del compuesto el número de oxidación con que está actuando el elemento que hemos escrito a la izquierda, números romanos y entre paréntesis, ¿vale? ¿Cómo se indica con prefijos? Pues los prefijos multiplicativos son mono cuando hay uno, di cuando hay 2 átomos, tri cuando hay 3, tetra cuando hay 4, penta cuando hay 5, esa cuando hay 6, esta cuando hay 7. Luego, como lo tenemos que hacer al revés, este sería el tri. Ahora, el nombre de este elemento terminado en uro, tricloruro de aluminio.
Como hay solamente un aluminio, pues podríamos decir tricloruro de monoaluminio, pero el mono delante del último elemento que se nombra se omite, es decir, no se dice. Esto sería simplemente el tricloruro de aluminio, ¿vale? Y el otro procedimiento decimos cloruro de aluminio y a continuación, entre paréntesis y en números romanos, indicamos el número de oxidación con el que está actuando el aluminio, que si recordáis ha sido el subíndice que le hemos puesto al cloro. En este caso el aluminio está actuando con número de oxidación 3. Luego esto sería el cloruro de aluminio y entre paréntesis 3, el número romano. Pero como el aluminio solamente tiene número de oxidación 3, solamente hay un cloruro de aluminio que es este. Y como solamente hay un cloruro de aluminio, no tenemos que indicar si es el 3 o si no es el 3, es decir, el 3 se omite, no hace falta. Se dice simplemente cloruro de aluminio porque no hay otro. Es decir, en el caso en que el elemento que escribimos a la izquierda tenga un único número de oxidación, no se escribe al final el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis, ¿vale? Vamos a ver ahora el ejemplo con los otros dos que hemos visto, ¿vale? Vamos a hacer primero el de abajo, ¿eh? Si lo hacemos por el método de los prefijos multiplicativos, esto sería el tri, esto es el azufre, azufre se dice sulfuro, ahora después veremos los nombres que utilizamos en todos los casos. Esto sería el tri sulfuro de dihierro. Aquí hay un error, como veis, que lo voy a corregir ahora mismo. Esto es el trisulfuro de dihierro. No hay ningún problema. Y ahora, para utilizar el otro procedimiento, el de los números de oxidación, recordad que el azufre tenía número de oxidación negativo -2 que se le pone al hierro. Pues entonces este 3 que le hemos puesto al azufre tiene que ser el número de oxidación con el que está actuando el hierro. Pues si es 3, esto sería el sulfuro de hierro y entre paréntesis ponemos 3. Y ahora sí lo tenemos que poner porque hay otro sulfuro de hierro 2, que sería el otro, sería este de aquí. Pero vamos a ver cómo lo haríamos. Si a mí me ponen esta fórmula y me dicen, nómbrala, pues lo primero que tenemos que pensar es, pero el azufre no tenía número de oxidación 2, pues como subíndice de hierro, aquí lo he puesto, debería de haber un 2. Si ese 2 no está, es porque se habrá simplificado con otro 2 que está como subíndice del azufre. Entonces, el hierro, en este caso, está actuando con número de oxidación 2. Luego, esto sería el sulfuro de hierro 2. Es decir, si utilizáis el método de los prefijos multiplicativos, se lee lo que se ve. Hay un azufre y hay un hierro, pues esto sería el monosulfuro de monohierro, pero como hemos dicho que el mono del segundo no se suele oponer, pues sería el monosulfuro de hierro, ¿vale? Pero si utilizamos el método de los números de oxidación, tenemos que indicar el número de oxidación del hierro, y eso es el subíndice que tiene el azufre antes de que simplificáramos, ¿vale? ¿Y qué nombre se utiliza? Aquí os he escrito todas las posibilidades. Si a la derecha va cualquiera de estos elementos, si va un hidrógeno, pues decimos hidruro. Si hay un flúor, fluoruro. Si hay un cloro, cloruro. Si hay un bromo, bromuro. Si hay un yodo, yoduro. Si hay oxígeno, se dice óxido. Mi ordenador no me deja acentuar las mayúsculas y por eso es por lo que no le he podido poner la tilde a óxido. Si hay una S de azufre, sulfuro. Si a la derecha me encuentro una SE de selenio, seleniuro. Si es una TE de teluro, telururo. Si es N nitrogenuro, si es fósforo, cuyo símbolo es P, es un fosfuro. Si es arsénico, es arseniuro. Si es antimonio, es antimoniuro. Si es un carbono, carburo. Y si es silicio, siliciuro. Aunque suena un poco raro y no vamos a poner muchos ejemplos de eso.
Pues ya está en cuanto a los compuestos binarios. Y los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos químicos que están formados por un metal, es decir, por un elemento de los que están a la izquierda de la escalerilla, cualquier elemento que haya por aquí, quitando el hidrógeno, cualquier elemento que hay por aquí, al lado unido a un grupo OH. Por eso se le llaman hidróxidos. Hidro por el hidrógeno, que lo veis aquí, y óxido por el oxígeno, que lo veis aquí. En los hidróxidos, el oxígeno y el hidrógeno están unidos mediante un enlace covalente. Eso es lo de menos. Lo que sí es importante que sepáis que entre los dos tienen un número de oxidación de -1, ¿vale? Si recordáis, el número de oxidación de lo que escribíamos al final se le ponía al elemento que iba al principio. Pues ahora este -1 se lo tendremos que poner, prescindiendo del signo, al hierro como subíndice. Como el hierro ya hemos visto antes en el ejemplo del compuesto binario entre el hierro y el azufre, que podía actuar con número de oxidación +2 y +3, pues también ocurre aquí lo mismo. Existen dos hidróxidos de hierro diferentes. Pues vamos a ver cómo se formularían los dos. Si el hierro actúa con número de oxidación +2, ese +2 se le pone como subíndice al OH, a todo el OH, y en ese caso lo tenemos que escribir entre paréntesis. Esto significa que en realidad el OH se repite 2 veces, luego habrá 2 oxígenos y 2 hidrógenos, ¿vale? Si el hierro actúa con número de oxidación +3, pues en este caso el subíndice que le ponemos al OH es el 3. Y al hierro le pondremos el 1, recordad que el signo no se ponía, pero como el 1 no se pone, pues se queda así. Es muy sencillo. ¿Y cómo se nombran? Pues se nombran exactamente igual que hemos visto antes, pero en vez de decir cloruro o fluoruro o hidruro, pues decimos hidróxido. Y lo podemos hacer siguiendo los dos procedimientos que hemos visto anteriormente, utilizando los prefijos multiplicativos o utilizando los números de oxidación. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un hidróxido. ¿Por qué? Pues porque hay un metal y luego tenemos hidrógeno y oxígeno. Esto es un hidróxido. Se nombran al revés. Vamos a hacerlo de la manera sistemática, es decir, utilizando los prefijos multiplicativos. Hidróxido de monoaluminio. El mono ya hemos dicho que no se pone en el segundo caso. O bien hidróxido de aluminio 3. Pero si recordáis, como el aluminio solamente tenía un número de oxidación, solamente tiene el número de oxidación +3, solamente hay un hidróxido de aluminio y por tanto no hace falta indicar el 3 entre paréntesis en números romanos para distinguirlo de ningún otro y no se pone. Esto en selectividad os dan la fórmula por mal si ponéis el 3, ¿vale? Otro ejemplo de aquí. Todos los hidróxidos, si recordáis, he dicho que el OH tiene de número de oxidación -1. Luego aquí siempre tiene que haber un 1, un 1, un 1, un 1, un 1. Ahí no va a haber problema. Pues en este caso de aquí, dihidróxido de níquel o hidróxido de níquel 2. Como aquí siempre hay un 1, en los hidróxidos no hay posibilidad de simplificar. Luego el subíndice que hay aquí se va a corresponder con el número de oxidación del metal, ¿vale? Luego este sería el hidróxido de níquel 2. Este sería el trihidróxido de níquel o hidróxido de níquel 3. Sn es el símbolo del estaño. Luego este sería el tetrahidróxido de estaño o hidróxido de estaño 4. Y este sería el monohidróxido de sodio. El sodio solamente tiene número de oxidación +1. Si el número de oxidación del sodio es +1, significa que el OH se repite una única vez. Para decir que hay un oxígeno solo y un hidrógeno solo, no me hace falta poner los paréntesis. Ahora bien, como es el único hidróxido que existe, pues el prefijo mono se suele omitir también. Y esto sería simplemente hidróxido de sodio.
tanto de la manera sistemática si nombramos el compuesto utilizando la nomenclatura sistemática, como si utilizamos la nomenclatura de los números de oxidación, que se llama nomenclatura de Stock. ¿Y por qué? Pues porque utilizando la nomenclatura de Stock, este sería el hidróxido de sodio más 1, pero como el sodio solamente tiene ese número de oxidación, es decir, como no hay otra posibilidad, es el único hidróxido de sodio que existe, pues el 1 tampoco hace falta ponerlo. Mirad, os veis el vídeo despacito, yo creo que podéis enteraros bien. Hacéis en vuestra casa estos ejercicios y las dudas me las preguntáis a través del Classroom y la semana que viene haremos un examen tipo cuestionario que mandaré a las casas cuando me aseguréis que más o menos os habéis estudiado esto. ¿Vale? Muchas gracias.